Finalmente llegó, el día del cual muchas personas estaban pendientes. La sentencia de Seungri fue pública. Desde el escándalo en el año 2019, y a pesar de haberse enlistado rápidamente al servicio militar, Seungri ha estado bajo investigaciones policiales y el público ha estado pendiente de su sentencia. A pesar de que tanto Seungri como su equipo legal han estado negando casi todas las acusaciones, excepto la de generar dinero a través de apuesta en Estados Unidos, la fiscalía y la investigación decidió ir por todo, por lo cual se había abierto un extenso proceso con más de 24 sesiones judiciales. Hace un tiempo publiqué un video llamado Justicia para Seungri, en donde expongo todos los cargos que estaba enfrentando, junto a los testimonios y pruebas en su contra, como también las respuestas de su equipo legal. Allí comenté los procesos judiciales que estaba atravesando y que esperaba un último juicio en donde el jurado y la fiscalía analizaría todas las pruebas y contrapruebas del caso. Fue el día 12 de agosto del 2021 que SBS News dio la primicia de que Seungri había sido sentenciado a 3 años en prisión bajo los cargos de mediación de y apuestas ilegales. Fue a través de la Corte Militar General. Inmediatamente se emitió una orden de captura porque consideraban que había riesgo de fuga, y Seungri fue arrestado en el acto y trasladado a un campamento dentro de la policía militar. También se le dio una multa de 1.5 billones de wones, lo que es aproximadamente $988.627. Aunque para algunas personas la sentencia es demasiado, es mejor de lo que se enfrentaba antes. 5 años bajos cargos de intento de destruir evidencia, distribución ilegal de filmar ilegalmente a mujeres y por no cumplir con las leyes de sanidad en su bar Monkey Museum. La fiscalía había comunicado en ese entonces que Seungri había pasado la culpa a otras personas sin reflexionar, a pesar de ser él el principal beneficiario de los crímenes a lo largo de los años. Y es por eso que inicialmente la pena era de 5 años en prisión y el doble de la multa actual, pidiendo un castigo severo. Sin embargo, en la última instancia, el tribunal tuvo en cuenta que Seungri no tenía antecedentes y que el mayor accionista había pedido primero una gran parte de las ganancias, lo que provocó que todos los demás tomaran una parte más pequeña del dinero. Por eso redujeron los cargos. Algo interesante de agregar es que de acuerdo con el artículo 137 de la Ley del Servicio Militar, si un soldado actualmente en servicio es condenado a más de 1 año y medio de prisión, será inmediatamente designado como soldado en tiempo de guerra. Y recordemos que Seungri se enlistó de manera inmediata cuando ocurrió el escándalo, y debido al juicio su entrenamiento se había puesto en pausa, por lo que sigue sirviendo como soldado. Ante este largo proceso, la mayoría de las personas solo estaba esperando su sentencia, porque era de público conocimiento que había pocas posibilidades de que salga totalmente ileso de la situación, por la gravedad de las acusaciones y además por lo público que fue el caso. Algunos comentarios de internautas coreanos fueron: la sentencia es demasiado débil comparada con el crimen. Dejan muy claro que lo están encubriendo. Y la justicia de este país